Pastor ataca la Navidad con furia, pero el padre Luis Toro lo silencia con la Biblia en mano. La Navidad es una abominación, un disfraz pagano que la Iglesia Católica ha impuesto sobre la verdadera fe. La voz del pastor Ricardo, amplificada por el sistema de sonido, resonó con fuerza en el centro de convenciones de Caracas. 430 pares de ojos se volvieron hacia el escenario, donde el pastor, de unos 50 años, con la camisa arremangada y el rostro enrojecido, gesticulaba con vehemencia. El aire acondicionado luchaba por mantener a raya el calor tropical, pero la tensión en el ambiente era palpable. El padre Luis Toro, sentado a la izquierda del pastor, permaneció imperturbable. Sus manos, cruzadas sobre su regazo, permanecían quietas. Su mirada, fija en el pastor Ricardo, no mostraba ni ira ni desdén, solo una calma expectante. La luz blanca de los focos refulgía sobre su cabello canoso, acentuando las arrugas alrededor de sus ojos, testigos de innumerables debates y reflexiones. ¿Cómo pueden celebrar el nacimiento de nuestro Salvador con un árbol adornado, luces parpadeantes y un gordinflón vestido de rojo que se desliza por la chimenea? Continuó el pastor Ricardo con la voz cada vez más alta. Algunos miembros de la audiencia asentían en señal de acuerdo, mientras que otros comenzaban a murmurar en voz baja. La atmósfera se espesaba, cargada de confrontación. El pastor Ricardo se paseaba por el escenario como un león enjaulado. Sus palabras, como dardos envenenados, apuntaban directamente al corazón de la tradición navideña. Todo es paganismo, una burla a la santidad de Dios, un engaño perpetrado por la Iglesia Católica para mantener a sus feligreses en la ignorancia. El tono acusatorio del pastor reverberaba en las paredes del centro de convenciones. El padre Luis Toro, manteniendo la compostura, esperó pacientemente a que el pastor Ricardo terminara su diatriba. No interrumpió, no hizo gestos de desaprobación. Su silencio, en medio del torbellino de palabras del pastor, era un contrapunto que intensificaba la tensión. El público, expectante, aguardaba su respuesta. «Pastor Ricardo», dijo finalmente el padre Luis Toro, con una voz suave pero firme, que llenó el auditorio. «Agradezco su pasión y su sinceridad, Pero permítame preguntarle, ¿cree usted que la intención de la mayoría de las personas que celebran la Navidad es ofender a Dios?» La pregunta, planteada con serenidad, cortó el ímpetu del pastor Ricardo. El pastor Ricardo se detuvo en seco, sorprendido por la pregunta. Su rostro, aún enrojecido, mostraba una mezcla de confusión e incredulidad. «Bueno, padre, la intención no importa. Lo que importa es la acción, y la acción es claramente pagana». El pastor intentó recuperar el control de la situación. «¿Está seguro?», replicó el padre Luis Toro con una leve sonrisa. «Porque yo veo familias reunidas, corazones llenos de alegría, actos de caridad y un espíritu de reconciliación. Veo, en resumen, un intento, aunque imperfecto, de celebrar el amor de Dios manifestado en el nacimiento de su Hijo». Algunos en la audiencia asintieron, movidos por las palabras del padre Luis Toro. El pastor Ricardo frunció el ceño. «Pero, padre, ¿cómo puede ignorar los orígenes paganos de muchas de estas tradiciones? El árbol de Navidad, las luces, los regalos, todo tiene raíces en rituales ancestrales que nada tienen que ver con el cristianismo». El pastor volvía a la carga, con argumentos que parecían inexpugnables. El padre Luis Toro asintió. «Es cierto, pastor, muchas tradiciones tienen orígenes diversos, pero ¿acaso el cristianismo no ha transformado muchas culturas a lo largo de la historia? ¿No ha tomado elementos de diferentes lugares y los ha revestido de un nuevo significado a la luz del Evangelio?» La pregunta, lanzada al aire, invitaba a la reflexión. «Pero, padre,
intentó objetar el pastor Ricardo, visiblemente incómodo. El sudor comenzaba a perlársele en la frente. La calma del padre Luis Toro parecía desestabilizarlo. La audiencia, atenta, observaba el duelo dialéctico entre los dos hombres. «Permítame ponerle un ejemplo», interrumpió suavemente el padre Luis Toro. «El vino y el pan que utilizamos en la Eucaristía, ¿acaso no eran elementos comunes en las culturas antiguas? ¿Acaso no eran utilizados en rituales paganos? Sin embargo, Cristo los tomó y los transformó en el sacramento de su cuerpo y su sangre». El silencio se hizo denso en el auditorio. El pastor Ricardo permaneció en silencio, con la mirada fija en el suelo. La calma del padre Luis Toro, su argumentación pausada y su profundo conocimiento de las Escrituras parecían haberlo desarmado. La tensión en el ambiente, lejos de disminuir, se había intensificado aún más. El golpe inicial del pastor Ricardo había sido respondido con una defensa serena y contundente. La batalla apenas comenzaba. El pastor Ricardo respiró hondo, intentando controlar su creciente frustración. El auditorio del Hotel Caracas Hilton, con sus 430 sillas casi completamente ocupadas, parecía un mar de rostros expectantes, evaluando cada palabra, cada gesto. La luz cálida de los focos resaltaba el sudor que comenzaba a humedecer su camisa, mientras que la figura del padre Luis Toro, imperturbable, proyectaba una sombra de duda sobre sus argumentos. «Padre, con todo respeto», comenzó Ricardo, tratando de suavizar su tono. «Usted sabe que la Biblia es clara en cuanto a la idolatría. Deuteronomio capítulo 12, versículos 2 al 3 nos dice: «Destruiréis por completo todos los lugares donde las naciones que vais a desposeer sirvieron a sus dioses sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares, haréis pedazos sus pilares sagrados, quemaréis a fuego sus imágenes de acera, derribaréis las imágenes de sus dioses y borraréis su nombre de aquellos lugares». Hizo una pausa, observando la reacción del público. Algunos asentían, visiblemente convencidos, otros, en cambio, lo miraban con escepticismo. El padre Luis Toro, con las manos juntas sobre el atril, mantenía una expresión serena. Ricardo sabía que necesitaba un golpe certero, algo que resonara en la conciencia de cada uno de los presentes. La Navidad, con sus adornos, sus rituales y su énfasis en lo material, no es más que una forma moderna de idolatría, continuó Ricardo, elevando la voz. Estamos sustituyendo a Dios por objetos y tradiciones vacías. Estamos celebrando un festival pagano disfrazado de cristianismo. Sus palabras, pronunciadas con fervor, resonaron en el salón. Una mujer en la tercera fila asintió con vehemencia, mientras que un hombre a su lado parecía dudar. El pastor Ricardo había estado preparando este debate durante semanas. Había estudiado la historia de la Navidad, rastreando sus orígenes hasta las festividades romanas en honor a Saturno y los rituales germánicos relacionados con el solsticio de invierno. Sabía que la mayoría de los símbolos navideños, desde el árbol hasta el muérdago, tenían raíces paganas. Su intención no era ofender, sino despertar a la gente de la falsa ilusión en la que estaban sumidos. El salón de conferencias del Hotel Caracas Hilton era un espacio amplio y sobrio, diseñado para eventos de gran magnitud. Las paredes, revestidas de madera oscura, contrastaban con la alfombra color crema y las cortinas de un tono beige tenue. El escenario, iluminado por una batería de focos, parecía una plataforma de juicio, donde las ideas eran sometidas a un escrutinio implacable. El aire acondicionado luchaba por mantener la temperatura fresca, pero la tensión palpable elevaba la sensación de calor. «Además, padre», prosiguió Ricardo,
La Biblia no nos dice nada acerca de celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. De hecho, muchos estudiosos creen que Jesús nació en primavera. ¿Por qué insistimos en celebrar su nacimiento en una fecha que no tiene ninguna base bíblica? El pastor sabía que este era un punto clave en su argumentación. La falta de evidencia bíblica para la fecha de la Navidad era una de las principales objeciones de muchos protestantes. El padre Luis Toro permanecía en silencio, con una leve sonrisa dibujada en los labios. Su calma exasperaba a Ricardo. Parecía que el sacerdote disfrutaba viéndolo debatir como si fuera un simple ejercicio intelectual. Pero Ricardo no se dejaría intimidar. Estaba convencido de que la verdad estaba de su lado, y no se detendría hasta que todos lo vieran. Ricardo recordó su infancia en un pequeño pueblo de los Andes venezolanos. Su padre, un pastor evangélico, le había inculcado desde pequeño un profundo respeto por la Biblia y una aversión a las tradiciones católicas. Había crecido escuchando sermones sobre la idolatría, el paganismo y la necesidad de mantenerse fiel a la palabra de Dios. La Navidad, con su parafernalia y su énfasis en lo material, siempre había sido motivo de controversia en su familia. ¿No es acaso hipócrita celebrar el nacimiento de Jesús con regalos costosos y banquetes lujosos, mientras que millones de personas en el mundo mueren de hambre? Preguntó Ricardo, con un tono de indignación. Estamos celebrando una fiesta que Jesús mismo condenaría. Estamos olvidando el verdadero significado de su mensaje, el amor, la compasión y la solidaridad con los más necesitados. Algunas personas en el público comenzaron a murmurar, visiblemente conmovidas por sus palabras. Ricardo miró al padre Luis Toro a los ojos. Padre, le pregunto con sinceridad, ¿cree usted que Jesús aprobaría la forma en que celebramos la Navidad? ¿Cree que estaría contento con el consumismo, la superficialidad y la idolatría que caracterizan esta fiesta? El pastor esperó la respuesta, con el corazón latiendo con fuerza. Sentía que estaba ganando terreno, que estaba logrando sembrar la duda en las mentes de los presentes. La primera fila estaba ocupada por líderes de diversas iglesias evangélicas de Caracas, quienes habían acudido para apoyar al pastor Ricardo. Sus rostros mostraban una mezcla de aprobación y expectación. Sabían que este debate era crucial para defender sus creencias y para advertir a la población sobre los peligros de la idolatría. La Navidad, en su opinión, era una trampa sutil que alejaba a la gente de Dios. El padre Luis Toro levantó la mano suavemente, indicando que iba a responder. El silencio se hizo aún más denso en el auditorio. Todos los ojos estaban puestos en él. El pastor Ricardo sintió una punzada de inquietud. Sabía que el sacerdote era un hombre inteligente y elocuente, y que tenía la capacidad de darle la vuelta a la situación, pero estaba preparado para defender sus argumentos hasta el final. La batalla dialéctica estaba lejos de terminar. Ricardo esperó la respuesta del padre Luis Toro, con una mezcla de ansiedad y confianza. Sabía que el sacerdote era un oponente formidable, pero estaba convencido de que sus argumentos eran sólidos y que la verdad estaba de su lado. El auditorio, con sus 430 asientos casi completos, parecía contener la respiración, expectante ante el próximo movimiento en este duelo dialéctico. La luz, tenue y cálida, creaba un ambiente de tensión contenida. El padre Luis Toro, con su característica calma, tomó la palabra. Su voz, aunque suave, llenó el espacio, imponiendo respeto y atención. Pastor Ricardo, su preocupación por la pureza de la fe es admirable. Sin embargo, me parece que está usted interpretando la Navidad de una manera excesivamente literal y restrictiva. Comenzó con una sonrisa amable en el rostro. Sus manos, reposadas sobre el atril, transmitían una sensación de serenidad que contrastaba con la agitación del pastor.
La Navidad, más allá de sus orígenes históricos y culturales, es un momento de encuentro familiar, de reflexión espiritual y de celebración del amor de Dios. ¿Acaso no es bueno que las familias se reúnan, que los corazones se abran a la generosidad y que se recuerde el nacimiento de Jesús? Continuó el padre Luis Toro. Observó al pastor Ricardo buscando una señal de apertura al diálogo. El aire acondicionado zumbaba suavemente, un sonido casi imperceptible en medio de la expectación. Ricardo, sin embargo, no se inmutó. Padre, con todo respeto, me parece que está usted justificando una tradición que está llena de paganismo e idolatría. ¿Acaso no sabe que la Navidad tiene sus raíces en las fiestas solares romanas que celebraban el solsticio de invierno?, replicó con un tono de voz cada vez más elevado. Su rostro, enrojecido por la pasión, mostraba su convicción inquebrantable. Es cierto que la Navidad tiene elementos culturales que provienen de otras tradiciones, pero la Iglesia, a lo largo de los siglos, ha sabido cristianizar esos elementos, dándoles un nuevo significado y un nuevo propósito, respondió el padre Luis Toro, manteniendo la calma. La Navidad no es una fiesta pagana, sino una celebración del nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. Un murmullo recorrió la sala, mientras el público sopesaba los argumentos de ambos contendientes. El pastor Ricardo se removió incómodo en su asiento. ¿Y qué me dice de los regalos, padre? ¿Acaso no es un acto de consumismo y materialismo que contradice el mensaje de Jesús?, insistió con un tono de reproche. El sudor comenzaba a perlear su frente a pesar del aire acondicionado. Sentía que la presión aumentaba, pero no estaba dispuesto a ceder. Los regalos, pastor Ricardo, pueden ser una expresión de amor y generosidad, siempre y cuando no se conviertan en un fin en sí mismos. El verdadero regalo de la Navidad es el amor de Dios, que se manifiesta en el nacimiento de su Hijo, explicó el padre Luis Toro con paciencia. La Navidad es una oportunidad para compartir ese amor con los demás, especialmente con los más necesitados. La tensión en el auditorio era palpable. Los líderes evangélicos de la primera fila intercambiaban miradas de preocupación. Sabían que el padre Luis Toro era un orador hábil y que estaba poniendo en aprietos al pastor Ricardo. Necesitaban un argumento contundente para contrarrestar su defensa de la Navidad. Ricardo, sintiéndose acorralado, intentó cambiar de táctica. Padre, ¿por qué celebramos la Navidad el 25 de diciembre si no hay ninguna evidencia bíblica de que Jesús haya nacido en esa fecha?, preguntó con un tono desafiante. Es una fecha arbitraria que fue elegida por la Iglesia para coincidir con las fiestas paganas. El padre Luis Toro sonrió levemente. Pastor Ricardo, la fecha del 25 de diciembre es una tradición antigua que se remonta a los primeros siglos del cristianismo. No sabemos con certeza si Jesús nació en esa fecha, pero lo importante es que celebramos su nacimiento con alegría y devoción, respondió con serenidad. La Navidad es una fiesta del corazón, no una cuestión de precisión histórica. Pero, padre, ¿no cree que estamos engañando a la gente al celebrar una fiesta que está basada en una mentira?, insistió Ricardo, con un tono de desesperación. Sentía que sus argumentos se desmoronaban ante la calma y la sabiduría del padre Luis Toro. Necesitaba un golpe de efecto para recuperar el control del debate. Pastor Ricardo, la Navidad no es una mentira. Es una celebración del amor de Dios, que se hizo hombre para salvarnos. Es una oportunidad para renovar nuestra fe y para compartir la alegría del Evangelio con los demás, afirmó el padre Luis Toro, con convicción. No se deje llevar por el espíritu de crítica y división. Abra su corazón a la alegría de la Navidad.
El sacerdote, con una mirada penetrante, transmitía una sensación de profunda convicción. Ricardo, sintiéndose derrotado, intentó un último ataque. «Padre, ¿cómo puede defender una tradición que está llena de símbolos paganos, como el árbol de Navidad y los adornos?», preguntó con un tono de voz débil. Sabía que estaba perdiendo el debate, pero no quería rendirse sin luchar. El silencio se hizo aún más denso mientras el público esperaba la respuesta final. El padre Luis Toro suspiró suavemente. «Pastor Ricardo, los símbolos de la Navidad, como el árbol y los adornos, pueden ser interpretados de muchas maneras diferentes. Para nosotros, los cristianos, representan la vida, la esperanza y la alegría que nos trae el nacimiento de Jesús», explicó con paciencia. «No se deje llevar por las apariencias. Busque el verdadero significado de la Navidad, que es el amor de Dios». Su voz, llena de compasión, resonaba en el auditorio. Ricardo bajó la mirada, sintiéndose avergonzado. Sabía que el padre Luis Toro tenía razón. Había estado demasiado enfocado en los detalles y había perdido de vista el verdadero significado de la Navidad. La primera fila permanecía expectante, esperando alguna señal de victoria o derrota. El pastor Ricardo guardó silencio, meditando sobre las palabras del sacerdote. Ricardo, sintiéndose avergonzado, bajó la mirada. Sabía que el padre Luis Toro tenía razón. Había estado demasiado enfocado en los detalles y había perdido de vista el verdadero significado de la Navidad. La primera fila permanecía expectante, esperando alguna señal de victoria o derrota. El pastor Ricardo guardó silencio, meditando sobre las palabras del sacerdote. El padre Luis Toro, percibiendo el momento de reflexión, decidió no presionar más. «Pastor Ricardo, quizás este no sea el momento ni el lugar para profundizar en estas diferencias», dijo con un tono conciliador. «Pero me gustaría invitarlo a conversar en privado para que podamos entender mejor nuestras perspectivas y encontrar puntos en común. Creo que ambos buscamos la verdad, aunque la veamos desde diferentes ángulos». Sus ojos reflejaban una genuina intención de diálogo. Ricardo levantó la vista, sorprendido por la oferta. No esperaba una actitud tan amable después de lo que consideraba una derrota. Asintió lentamente, sintiendo un atisbo de esperanza. «Gracias, padre Luis Toro. Acepto su invitación. Creo que sería muy valioso para ambos». Una leve sonrisa se dibujó en su rostro, mostrando una apertura al entendimiento. Ahora, lejos del calor del debate, era hora de entender el camino que había llevado a estos dos hombres a encontrarse en lados opuestos de una discusión sobre la Navidad. Era tiempo de explorar las historias que los habían moldeado, las motivaciones que los impulsaban y las heridas que aún llevaban consigo. La Navidad, después de todo, era un tiempo para la reflexión y la reconciliación. Ricardo, nacido en una familia humilde en los barrios de Petare, Caracas, había encontrado en la iglesia evangélica un refugio y un propósito. Desde muy joven se había sentido atraído por la predicación apasionada y el mensaje de esperanza que ofrecía la comunidad. La Biblia se convirtió en su guía y la interpretación literal de las Escrituras en su principal herramienta para comprender el mundo. Sus padres, fervientes creyentes, lo habían inculcado el valor del trabajo duro y la rectitud. Sin embargo, la vida no había sido fácil para Ricardo. A los 16 años perdió a su padre en un accidente laboral, dejando a su madre sola con la responsabilidad de mantener a la familia. Ricardo tuvo que abandonar sus estudios para trabajar como obrero de construcción y ayudar en casa. Esta experiencia lo marcó profundamente, generando en él un sentido de responsabilidad y una desconfianza hacia las instituciones. Fue en este contexto de dificultad que Ricardo encontró consuelo en la fe. La iglesia se convirtió en su segunda familia, y el pastor en su figura paterna.
A través de la lectura de la Biblia, Ricardo encontró respuestas a sus preguntas y un sentido de esperanza en medio de la adversidad. Decidió dedicar su vida al servicio de Dios, estudiando teología y convirtiéndose en pastor a los 25 años. La convicción de Ricardo sobre la pureza de la palabra de Dios lo llevó a cuestionar las tradiciones y costumbres que consideraba alejadas de las Escrituras. Para él, la Navidad, con sus símbolos y rituales, representaba una desviación del verdadero mensaje del Evangelio. Veía en ella una mezcla de elementos paganos y comerciales que contaminaban la fe. Por eso, había decidido alzar su voz y denunciar lo que consideraba un engaño. El padre Luis Toro, por otro lado, había nacido en una familia católica de clase media en Mérida. Desde pequeño había sentido una profunda conexión con la fe y una vocación de servicio. Sus padres, ambos profesores universitarios, le habían inculcado el valor del conocimiento y la importancia del diálogo. Luis siempre había sido un estudiante brillante, destacándose en filosofía y teología. A diferencia de Ricardo, Luis había tenido una infancia privilegiada, rodeado de libros y oportunidades. Sin embargo, también había sido testigo de las injusticias sociales y la desigualdad que existían en Venezuela. Esta experiencia lo llevó a comprometerse con la defensa de los derechos humanos y la promoción de la justicia social. Se unió a la Compañía de Jesús, buscando una forma de combinar su fe con su compromiso social. La formación jesuita de Luis le había enseñado a valorar la razón y la tradición, a buscar la verdad en todas las cosas y a dialogar con personas de diferentes creencias. A diferencia de Ricardo, Luis no se aferraba a una interpretación literal de las Escrituras, sino que buscaba comprender el contexto histórico y cultural en el que habían sido escritas. Veía en la Navidad una tradición rica en significado, que celebraba el amor de Dios y la unión familiar. El padre Luis Toro sonrió suavemente. La brisa fresca que entraba por las ventanas del auditorio caraqueño ondeaba levemente las cortinas blancas, creando un ambiente de calma tensa. 430 personas observaban con atención, expectantes al siguiente movimiento en el debate. La luz del sol de la tarde bañaba el escenario, resaltando el rostro sereno del padre Luis y la expresión desafiante del pastor Ricardo. Ricardo, visiblemente agitado, se ajustó el cuello de la camisa. Su rostro, marcado por años de lucha y convicción, reflejaba una profunda desconfianza hacia las tradiciones. «Padre Luis», comenzó con voz resonante, «usted ha tenido una vida llena de privilegios. ¿Cómo puede entender el sufrimiento del pueblo, la lucha diaria de aquellos que no tienen nada?» La pregunta, cargada de resentimiento, resonó en el auditorio. El padre Luis mantuvo la compostura. Sus ojos, llenos de sabiduría y comprensión, transmitían una calma que contrastaba con la agitación de Ricardo. «Ricardo, mi hermano», respondió con suavidad, «el sufrimiento es una realidad que conozco bien. He trabajado con comunidades marginadas. He visto de cerca el dolor y la injusticia, pero precisamente por eso valoro aún más la esperanza y la alegría que la Navidad puede traer». La mirada de Ricardo se endureció. «Pero esa alegría es falsa», exclamó con vehemencia. «Es una alegría basada en el engaño, en la idolatría. La Navidad no es más que una fiesta pagana, disfrazada de cristianismo. Sus orígenes se remontan a las Saturnales romanas, a la adoración del sol invicto. ¿Cómo podemos celebrar algo que está manchado con la idolatría?» Un murmullo recorrió el auditorio. Algunas personas asentían en señal de acuerdo con Ricardo, mientras que otras miraban al padre Luis con incertidumbre. La tensión en el ambiente era palpable. El padre Luis, con paciencia, elevó una mano para calmar a la audiencia. «Entiendo tu preocupación, Ricardo.
dijo con voz firme pero conciliadora. Es cierto que la Navidad tiene raíces históricas complejas, que se remontan a diferentes culturas y tradiciones, pero eso no significa que debamos rechazarla por completo. El padre Luis hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. La Navidad, tal como la celebramos hoy, es una tradición que ha evolucionado a lo largo de los siglos. Ha sido cristianizada, transformada, imbuida de un nuevo significado. Ya no es una fiesta pagana, sino una celebración del nacimiento de Jesús, del amor de Dios hecho carne. Es un momento para la unión familiar, para la reflexión espiritual, para la práctica de la caridad. Ricardo frunció el ceño. Pero los símbolos navideños, padre, insistió, el árbol, las luces, los regalos, ¿qué tienen que ver con Jesús? Son elementos puramente paganos que desvían la atención del verdadero significado de la Navidad. ¿No es acaso idolatría adornar un árbol y rendirle culto? El padre Luis sonrió con benevolencia. Ricardo, los símbolos son importantes, nos ayudan a expresar nuestras creencias, a conectar con lo sagrado. El árbol de Navidad, por ejemplo, puede representar el árbol de la vida, la esperanza que encontramos en Cristo. Las luces pueden simbolizar la luz que Jesús trajo al mundo, la luz que ilumina nuestras vidas. ¿Y los regalos?, interrumpió Ricardo con sarcasmo. ¿Acaso Jesús vino al mundo para que nos intercambiemos regalos costosos y superficiales? La Navidad se ha convertido en una fiesta consumista, donde lo que importa es el dinero y el derroche. ¿No es eso una ofensa a Dios? El padre Luis asintió con serenidad. Es cierto, Ricardo, que la Navidad puede ser una época de excesos y consumismo, pero eso no es inherente a la Navidad en sí, sino a la forma en que algunos la celebran. Podemos elegir celebrar la Navidad de una manera más sencilla, más significativa, centrada en el amor, la generosidad y la fe. Podemos dar regalos que tengan un valor espiritual, que expresen nuestro cariño y nuestra preocupación por los demás. Podemos practicar la caridad, ayudar a los necesitados, compartir lo que tenemos con los que menos tienen. Ricardo guardó silencio por un momento, reflexionando sobre las palabras del padre Luis. Su rostro mostraba una mezcla de incredulidad y curiosidad. «Padre», preguntó con voz más suave, «usted dice que la Navidad puede ser una oportunidad para la fe y la caridad, pero ¿no cree que hay otras formas de celebrar la fe y la caridad, formas que no estén contaminadas por la idolatría y el consumismo?» «Por supuesto, Ricardo», respondió el padre Luis con entusiasmo. «Hay muchas formas de vivir nuestra fe, de practicar la caridad, pero la Navidad es una oportunidad especial, un momento en el que el mundo entero se une para celebrar el nacimiento de Jesús. Es un momento en el que podemos compartir nuestra fe con los demás, invitar a nuestros amigos y familiares a la iglesia, hablarles del amor de Dios. Es un momento en el que podemos hacer una diferencia en el mundo, llevando esperanza y alegría a los que sufren». El padre Luis se acercó al borde del escenario y miró a la audiencia con una sonrisa cálida. «Hermanos y hermanas», dijo con voz emocionada, «la Navidad es un regalo de Dios, es una oportunidad para celebrar el amor, la fe y la esperanza. No permitamos que las preocupaciones y las críticas nos impidan disfrutar de este hermoso tiempo. Abramos nuestros corazones a la alegría de la Navidad, compartamos nuestra fe con los demás y hagamos del mundo un lugar mejor». El auditorio estalló en aplausos. La serenidad del padre Luis había comenzado a calmar los ánimos y a sembrar una semilla de reflexión en el corazón de muchos. Ricardo, con el rostro aún tenso, se levantó de su asiento. Su voz, aunque más moderada que al principio, aún reverberaba con convicción. «Padre Luis, respeto su opinión,
pero no puedo aceptar que la Navidad, con toda su parafernalia y simbolismo pagano, sea una celebración genuinamente cristiana. ¿Cómo puede la Iglesia defender una fiesta que tiene sus raíces en rituales solares y festivales dedicados a dioses falsos? El padre Luis lo observaba con paciencia, sus ojos transmitiendo una mezcla de comprensión y firmeza. Sus manos, cruzadas sobre el pecho, permanecían inmóviles. Ricardo, es cierto que algunas costumbres navideñas tienen orígenes paganos, pero la Iglesia, a lo largo de los siglos, ha sabido cristianizar esas costumbres, dándoles un nuevo significado, una nueva orientación. El árbol de Navidad, por ejemplo, puede haber sido un símbolo pagano de la fertilidad, pero para nosotros representa el árbol de la vida, el árbol de la cruz, del cual Jesús nos ha dado la salvación. Ricardo intentó interrumpir, pero el padre Luis levantó una mano suavemente, pidiendo un momento. Permítame terminar, Ricardo. La Navidad no se trata de negar nuestras raíces culturales, sino de transformarlas a la luz del Evangelio. Se trata de celebrar el nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo, en el contexto de nuestras propias tradiciones y costumbres. Se trata de compartir el amor de Dios con nuestros seres queridos, de practicar la caridad con los necesitados, de llevar esperanza y alegría a los que sufren. Ricardo, visiblemente contrariado, volvía a la carga. Pero padre, ¿no es acaso idolatría adornar un árbol y colocarle luces y adornos? La Biblia nos advierte contra la idolatría, contra la adoración de imágenes y objetos. ¿Cómo puede la Iglesia promover una práctica que parece contradecir las Escrituras? Su voz, aunque controlada, denotaba la frustración de quien siente que su argumento es sólido. El padre Luis sonrió con benevolencia. Ricardo, la idolatría es la adoración de falsos dioses, la atribución de poderes divinos a objetos inanimados. Adornar un árbol de Navidad no es idolatría, siempre y cuando tengamos claro que el árbol es solo un símbolo, una representación de algo más profundo. No estamos adorando el árbol en sí, sino celebrando el nacimiento de Jesús, el verdadero Dios hecho hombre. El silencio en el auditorio era casi absoluto, la tensión palpable. El pastor evangélico, sintiendo que el debate se le escapaba de las manos, cambió de táctica. Padre Luis, usted habla de amor y caridad, pero la Navidad se ha convertido en una fiesta hipócrita, donde la gente se da regalos caros y superficiales, pero se olvida de los verdaderos valores del Evangelio. ¿No es acaso mejor celebrar la fe de una manera más auténtica, más sencilla, sin toda esta parafernalia comercial? Su mirada recorría el auditorio, buscando la complicidad del público. El padre Luis asintió con calma. Ricardo, estoy de acuerdo contigo en que la Navidad puede ser una época de excesos y consumismo, pero eso no es culpa de la Navidad en sí, sino de la forma en que algunas personas la celebran. Podemos elegir celebrar la Navidad de una manera más sencilla, más significativa, centrada en el amor, la generosidad y la fe. Podemos dar regalos que tengan un valor espiritual, que expresen nuestro cariño y nuestra preocupación por los demás. Podemos practicar la caridad, ayudar a los necesitados, compartir lo que tenemos con los que menos tienen. El padre Luis hacía una pausa, observando las reacciones del público. Ricardo, con un dejo de desesperación en la voz, insistió. Pero padre, la Biblia no menciona la Navidad. No hay ningún mandato divino que nos ordene celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. ¿No es acaso una invención humana, una tradición que no tiene fundamento bíblico? Sus palabras resonaban en el silencio del auditorio, sembrando la duda en algunos corazones. El padre Luis sonrió con serenidad. Ricardo, es cierto que la Biblia no menciona explícitamente la Navidad,
Pero la Biblia tampoco menciona muchas otras cosas que son importantes para nuestra fe. La Biblia no nos dice cómo construir una iglesia, cómo celebrar un matrimonio, cómo ordenar a un sacerdote. Sin embargo, estas son prácticas que la Iglesia ha desarrollado a lo largo de los siglos, guiada por el Espíritu Santo, para vivir y expresar nuestra fe de una manera más plena. Él sabía que el momento crucial se acercaba. Además, Ricardo, continuó el padre Luis, la Navidad no se trata solo de una fecha específica. Se trata de celebrar el misterio de la encarnación, el hecho de que Dios se hizo hombre para salvarnos. Se trata de recordar el amor infinito de Dios por nosotros, un amor que se manifestó en el nacimiento de Jesús. Se trata de abrir nuestros corazones a la gracia de Dios, de dejarnos transformar por su amor. El padre Luis esperó, dejando que sus palabras penetraran en el corazón de Ricardo y del público. Ricardo, con el rostro congestionado, intentó un último ataque. Pero padre, ¿no es acaso peligroso mezclar lo sagrado con lo profano, lo divino con lo humano? La Navidad está llena de elementos seculares, de costumbres mundanas, que pueden distraernos del verdadero significado de la fe. ¿No es acaso mejor mantenernos alejados de todo lo que pueda contaminar nuestra relación con Dios? El pastor evangélico esperaba haber sembrado suficiente duda. El padre Luis asintió con paciencia, como si esperara esa pregunta. Ricardo, el mundo está lleno de cosas buenas y malas, de cosas sagradas y profanas. Pero no podemos vivir aislados del mundo. Estamos llamados a ser luz en el mundo, a transformar el mundo con el Evangelio. No se trata de huir del mundo, sino de vivir en el mundo sin ser del mundo. Se trata de encontrar a Dios en todas las cosas, incluso en las cosas más sencillas y cotidianas. El padre Luis mantenía su mirada fija en Ricardo, con una calma imperturbable. Y en cuanto a la Navidad, Ricardo, concluyó el padre Luis con una sonrisa, podemos elegir verla como una simple fiesta comercial, o podemos verla como una oportunidad para celebrar el amor de Dios, para compartir nuestra fe con los demás, para hacer del mundo un lugar mejor. La elección es nuestra. El auditorio permanecía en silencio, expectante, a la espera de la reacción de Ricardo. El debate había llegado a un punto crítico. Ricardo, el pastor evangélico, respiró hondo. Sus manos, antes firmes sobre el atril, ahora se aferraban al borde con una fuerza que delataba su creciente nerviosismo. El silencio en el auditorio era casi palpable. 430 pares de ojos se clavaban en él, esperando su réplica. El aire acondicionado zumbaba suavemente, un sonido que parecía amplificar la tensión en el ambiente. «Padre Luis», comenzó Ricardo con un tono que intentaba ser firme, pero que denotaba cierta inseguridad. «Usted habla de encontrar a Dios en todas las cosas, incluso en las cosas más sencillas y cotidianas. Pero, ¿no es acaso la Biblia clara en su advertencia contra la idolatría, contra la adopción de costumbres paganas?» Su mirada recorrió el auditorio, buscando rostros que asintieran a sus palabras. ¿No es la Navidad, con sus árboles adornados, sus regalos, sus festejos extravagantes, un claro ejemplo de una fiesta pagana disfrazada de cristiana? Continuó Ricardo, elevando el tono de voz. Jeremías, capítulo 10, versículos 3 y 4. Nos advierte contra la costumbre de cortar un árbol del bosque, adornarlo con plata y oro, y fijarlo con clavos para que no se caiga. ¿No es acaso esto una descripción precisa del árbol de Navidad? Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, como si estuviera seguro de haber asestado un golpe certero. El padre Luis mantuvo la calma, observando a Ricardo con una mirada llena de compasión. Asintió lentamente, como si estuviera de acuerdo con algo, lo que desconcertó aún más al pastor evangélico.
El silencio en el auditorio se hizo aún más denso, roto solo por el leve murmullo del aire acondicionado y el ocasional suspiro de algún espectador. «Ricardo, agradezco tu cita del libro de Jeremías», respondió el padre Luis con suavidad. «Es importante que conozcamos las Escrituras y que las interpretemos correctamente. Pero, ¿estás seguro de que Jeremías se está refiriendo al árbol de Navidad en ese pasaje?» Su pregunta flotó en el aire, desafiando la interpretación de Ricardo. «Padre, es evidente que Jeremías está hablando de una práctica idólatra, de la adoración de falsos dioses», replicó Ricardo con un tono de impaciencia. «El árbol adornado es un símbolo de esa idolatría, una abominación a los ojos de Dios». Su rostro se enrojeció ligeramente, delatando su frustración ante la aparente calma del padre Luis. «Entiendo tu punto de vista, Ricardo», respondió el padre Luis con paciencia. «Pero si leemos el contexto completo del libro de Jeremías, vemos que el profeta está hablando de la fabricación de ídolos, de dioses falsos, hechos de madera y metal, a los que se les atribuyen poderes divinos. ¿Es eso lo que estamos haciendo cuando adornamos un árbol de Navidad?» El padre Luis hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran en el auditorio. Algunas personas en el público comenzaron a murmurar entre sí, intercambiando miradas de duda. La seguridad que Ricardo había mostrado momentos antes comenzaba a tambalearse. El padre Luis, con su calma y su aparente lógica, estaba sembrando la duda en sus corazones. «Padre, no estoy diciendo que adoremos al árbol», se defendió Ricardo con un tono de voz más bajo. «Pero sí creo que la Navidad, con todos sus elementos paganos, puede distraernos del verdadero significado de la fe, que es la adoración a Dios». El sudor comenzaba a aparecer en su frente, brillando bajo las luces del auditorio. «Ricardo, ¿crees que es posible tomar elementos del mundo y darles un nuevo significado? ¿Un significado cristiano?», preguntó el padre Luis con suavidad. Los primeros cristianos, por ejemplo, tomaron muchas costumbres y símbolos paganos y los transformaron, dándoles un nuevo sentido a la luz del Evangelio. ¿No es acaso eso lo que estamos haciendo con la Navidad? El padre Luis observó a Ricardo con una mirada penetrante, esperando su respuesta. El pastor evangélico permaneció en silencio, buscando las palabras adecuadas para responder a la pregunta del padre Luis. La tensión en el auditorio era palpable, como si todos contuvieran la respiración, esperando el desenlace del debate. Ricardo se pasó la mano por el cabello, visiblemente nervioso. «Padre, no estoy seguro de entender a dónde quiere llegar», admitió finalmente, con un tono de voz vacilante. Su mirada evitó la del padre Luis, fijándose en un punto indefinido en el fondo del auditorio. «Ricardo, mi punto es que la Navidad, como muchas otras tradiciones, puede ser una oportunidad para celebrar nuestra fe, para compartir el amor de Dios con los demás, para hacer del mundo un lugar mejor», explicó el padre Luis con paciencia. «No se trata de negar los elementos culturales que la componen, sino de transformarlos, de darles un nuevo significado a la luz del Evangelio». El padre Luis sonrió suavemente, transmitiendo una sensación de paz y serenidad. «Padre, ¿pero no está usted ignorando los pasajes bíblicos que condenan la idolatría y la adopción de costumbres paganas?», insistió Ricardo, su voz ahora impregnada de una urgencia desesperada. El pastor evangélico se enderezó, buscando reafirmar su posición frente a la aparente calma del padre Luis. La luz tenue del auditorio resaltaba las gotas de sudor en su frente, testimonio visible de la presión que sentía. El padre Luis asintió lentamente, con una expresión reflexiva en su rostro. «De ninguna manera, Ricardo. Precisamente porque tomo en serio las Escrituras es que me permito discernir entre lo esencial y lo accidental, entre el espíritu y la letra».
El padre Luis hizo una pausa, mirando fijamente a Ricardo a los ojos. Permítame hacerle una pregunta. ¿Cree usted en la Trinidad? Ricardo frunció el ceño, desconcertado por el cambio repentino de tema. ¿Qué tiene que ver la Trinidad con la Navidad, padre?, preguntó con un tono de voz ligeramente irritado. La pregunta parecía fuera de lugar, una táctica dilatoria para evitar responder a sus argumentos. Algunas personas en el público comenzaron a murmurar, preguntándose a dónde quería llegar el padre Luis. Mucho, Ricardo, muchísimo, respondió el padre Luis con una sonrisa suave. La Trinidad es un dogma central de nuestra fe, la creencia en un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Podría usted encontrar un solo versículo en la Biblia que declare explícitamente la doctrina de la Trinidad? El padre Luis observó a Ricardo con atención, esperando su respuesta. Ricardo permaneció en silencio, buscando en su memoria algún pasaje que respaldara la doctrina de la Trinidad. Sabía que la palabra Trinidad no aparecía en la Biblia, pero siempre había asumido que el concepto estaba implícito en las Escrituras. La pregunta del padre Luis lo había tomado por sorpresa, obligándolo a reconsiderar sus propias convicciones. El auditorio entero contenía la respiración, esperando la respuesta del pastor. Bueno, padre, no hay un versículo que diga Dios es Trinidad, admitió Ricardo finalmente con un tono de voz vacilante. Pero hay muchos pasajes que sugieren la existencia de tres personas distintas en la divinidad. Su mirada se desvió hacia el público, buscando apoyo en los rostros de sus seguidores. La confianza que había mostrado al principio del debate se había desvanecido por completo. Exactamente, Ricardo, respondió el padre Luis con suavidad. La doctrina de la Trinidad no se encuentra explícitamente en la Biblia, sino que es el resultado de una larga reflexión teológica, de una interpretación cuidadosa de las Escrituras a la luz de la tradición. El padre Luis hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran en el auditorio. Lo mismo ocurre con la Navidad, Ricardo. No es una fiesta pagana, sino una tradición cristiana que ha evolucionado a lo largo de los siglos, incorporando elementos culturales diversos, pero siempre centrada en el nacimiento de Jesús. El padre Luis extendió su mano hacia la Biblia que descansaba sobre la mesa, abriéndola en el libro de 2 Tesalonicenses. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, San Pablo nos exhorta: Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. El padre Luis levantó la vista, mirando a Ricardo directamente a los ojos. San Pablo nos anima a guardar las tradiciones que hemos recibido, tanto oralmente como por escrito. La Navidad es una de esas tradiciones, Ricardo, una tradición que nos conecta con nuestros antepasados en la fe, una tradición que nos recuerda el amor de Dios manifestado en el nacimiento de su Hijo. Ricardo guardó silencio, visiblemente afectado por las palabras del padre Luis. El argumento sobre la Trinidad, una doctrina fundamental de la fe cristiana que no se encuentra explícitamente en la Biblia, lo había desarmado por completo. Si la Iglesia había desarrollado una doctrina tan importante a partir de la interpretación de las Escrituras y la tradición, ¿por qué no podía hacer lo mismo con la Navidad? La lógica del padre Luis era irrefutable. El silencio se extendió por el auditorio, interrumpido solo por los murmullos ocasionales de la audiencia. Las personas se miraban unas a otras, reflexionando sobre lo que acababan de escuchar. Algunos asentían con la cabeza, mostrando su acuerdo con el padre Luis. Otros permanecían en silencio, tratando de procesar la información. La tensión palpable de momentos antes había comenzado a disiparse, reemplazada por una atmósfera de contemplación y respeto. «Padre, creo que entiendo su punto», dijo Ricardo finalmente,
con un tono de voz suave y humilde. Pero todavía me preocupa la comercialización de la Navidad, la pérdida del verdadero significado de la fiesta. El pastor evangélico parecía haber aceptado la validez del argumento del padre Luis, pero aún mantenía algunas reservas sobre la forma en que se celebraba la Navidad en la sociedad moderna. La derrota era gradual, un reconocimiento a regañadientes de la verdad. Y tiene razón, Ricardo, respondió el padre Luis con una sonrisa comprensiva. La comercialización de la Navidad es un problema real, una distracción que nos aleja del verdadero significado de la fiesta. Pero eso no significa que debamos renunciar a la Navidad, sino que debemos esforzarnos por vivirla de una manera más auténtica, más centrada en el amor de Dios y en el servicio a los demás. El padre Luis se levantó de su silla, extendiendo su mano hacia Ricardo en un gesto de reconciliación. Ricardo, la Navidad es una oportunidad para celebrar nuestra fe, para fortalecer nuestros lazos familiares, para compartir la alegría del Evangelio con el mundo. No permitamos que las preocupaciones y los miedos nos impidan disfrutar de esta hermosa tradición. La derrota era inminente, un reconocimiento tácito de la victoria del padre Luis. Ricardo aceptó el apretón de manos, aunque su rostro aún reflejaba cierta inquietud. Gracias, padre Luis. Agradezco su disposición para dialogar y su paciencia al explicar su punto de vista. Sin embargo, no puedo evitar sentir que estamos cediendo a las presiones del mundo, mezclando lo sagrado con lo profano. Su mirada recorrió el auditorio, buscando quizás algún signo de apoyo entre los presentes. El padre Luis asintió comprensivamente. Entiendo su preocupación, Ricardo, pero creo que es importante recordar que la Navidad no es una fiesta estática, sino una tradición viva que se ha ido adaptando a lo largo de los siglos. Lo importante es mantener el corazón de la Navidad, el amor de Dios manifestado en el nacimiento de Jesús. Y un leve murmullo recorrió la sala, evidenciando que muchos compartían la inquietud de Ricardo sobre la comercialización. Un hombre en la tercera fila se levantó, interrumpiendo el silencio. Padre Luis, con todo respeto, ¿no cree que estamos dando demasiada importancia a una fecha que no tiene un sustento bíblico claro? ¿No deberíamos enfocarnos más en la predicación del Evangelio y en la salvación de las almas? Su voz resonó con fuerza en el auditorio, reflejando la profunda convicción de sus palabras. El padre Luis sonrió con serenidad. Hermano, su preocupación es legítima y comparto su deseo de que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Pero la Navidad no es un obstáculo para la evangelización, sino una oportunidad para compartir el amor de Dios con aquellos que aún no lo conocen. ¿Qué mejor momento para hablar de Jesús que cuando el mundo entero celebra su nacimiento? El hombre asintió lentamente, aparentemente satisfecho con la respuesta. Ricardo permanecía en silencio, observando el intercambio entre el padre Luis y el miembro de su congregación. Parecía estar procesando la información, tratando de conciliar sus propias convicciones con los argumentos del padre Luis. Su rostro reflejaba una lucha interna, una batalla entre la tradición y la innovación, entre la fe y la razón. El debate, aunque pausado, aún no había terminado. Padre Luis, dijo Ricardo finalmente con un tono de voz más firme, usted ha mencionado la tradición oral y escrita como fuentes de la fe, pero ¿cómo podemos estar seguros de que estas tradiciones no han sido corrompidas por el tiempo, que no han sido alteradas para servir a intereses particulares? Su pregunta era directa, desafiante, buscando una respuesta definitiva. El padre Luis respiró hondo, consciente de la importancia de su respuesta. Ricardo, la Iglesia no es una institución perfecta, y a lo largo de la historia ha habido errores y desviaciones.
Pero el Espíritu Santo ha guiado a la Iglesia a través de los siglos, preservando la esencia de la fe y corrigiendo los errores del pasado. La tradición, junto con la Sagrada Escritura, es un testimonio de la fidelidad de Dios a su pueblo. Sus manos se unieron frente a él, en un gesto de calma. El silencio volvió a apoderarse del auditorio, mientras todos esperaban la reacción de Ricardo. El pastor evangélico caminó lentamente hacia el frente del escenario, deteniéndose a pocos metros del padre Luis. Sus ojos se encontraron transmitiendo un profundo respeto mutuo a pesar de las diferencias teológicas que los separaban. La tensión, aunque menor, aún persistía en el ambiente. «Padre Luis», dijo Ricardo con voz suave, casi un susurro. «He escuchado sus argumentos con atención y reconozco la sinceridad de su fe, pero sigo teniendo dudas sobre la Navidad. No puedo evitar preguntarme si estamos dando culto a una tradición humana en lugar de dar culto a Dios». El auditorio entero contuvo la respiración, esperando por el argumento final. El padre Luis sonrió y colocó su mano en el hombro de Ricardo. «Ricardo, la Navidad no es un culto a una tradición, sino una celebración del amor de Dios. Es una oportunidad para recordar el nacimiento de Jesús, para fortalecer nuestros lazos familiares, para compartir la alegría del Evangelio con el mundo. Si lo vivimos con fe y sinceridad, la Navidad puede ser una fuente de gracia y bendición». Un joven en el público, que había estado en silencio hasta ahora, se levantó de su asiento. «Padre Luis, ¿puede explicarnos un poco más sobre cómo la Iglesia llegó a la conclusión de celebrar la Navidad el 25 de diciembre?» Su pregunta era directa, buscando una explicación clara y concisa sobre el origen de la fecha. La pregunta juvenil, pero directa, había desarmado a Ricardo. El padre Luis asintió. La elección del 25 de diciembre como fecha para celebrar la Navidad es compleja y tiene varias explicaciones. Una de ellas es que coincidía con una fiesta pagana que celebraba el solsticio de invierno, el renacimiento del sol. La Iglesia, en lugar de prohibir esta fiesta, la cristianizó, dándole un nuevo significado: el nacimiento de Jesús, la luz del mundo. Los presentes observaban en silencio. Ricardo, observando el debate, finalmente sonrió. «Padre Luis, a pesar de nuestras diferencias, le agradezco su paciencia y su disposición a dialogar. Sus argumentos me han hecho reflexionar profundamente sobre el significado de la Navidad. Aunque no estoy completamente convencido, reconozco que la Navidad puede ser una oportunidad para acercarnos a Dios y para compartir su amor con los demás». Reconocía la validez de la tradición. El padre Luis respondió: «Ricardo, el diálogo es esencial para el crecimiento en la fe. Espero que esta conversación haya sido útil para todos los presentes. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, especialmente durante esta Navidad». Se despidió del pastor Ricardo con un abrazo fraterno. Algunos en la audiencia aplaudieron, otros permanecieron en silencio meditando sobre lo que habían escuchado. El debate había terminado, pero la reflexión continuaría.